La limpiadora negra abrió la boca en el altar, y el millonario canceló la boda al instante. La limpiadora negra abrió la boca en el altar y el millonario canceló la boda al instante cuando ella gritó las palabras que nadie esperaba escuchar en ese momento sagrado. ¡Alto! Esa mujer no es quien tú piensas que es. El eco de la voz de Sofía Santos cortó el aire perfumado de la iglesia San Miguel como una hoja afilada. 300 invitados se voltearon en absoluto shock para mirar a la mujer con uniforme azul que sostenía un trapo en sus manos temblorosas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo Montenegro, el millonario de la construcción, se congeló frente al altar. Su novia, Valentina Costa, palideció bajo el velo de encaje francés que costaba más que el salario anual de Sofía. El padre Miguel se atragantó con las palabras de la ceremonia. Pero lo que Sofía hizo a continuación sorprendió aún más. No retrocedió. No bajó la cabeza. No pidió disculpas. En cambio, caminó por el pasillo central de la iglesia, pisando sobre pétalos de rosas blancas que costaron una fortuna, mientras todas las miradas la seguían con una mezcla de horror y fascinación. Dije alto, repitió, su voz resonando en las paredes de mármol. Esa boda no puede suceder. La humillación había comenzado 2 horas antes, cuando Sofía derramó accidentalmente vino tinto sobre el vestido de una invitada durante el cóctel de recepción. Elena Márquez, la mejor amiga de la novia, explotó de furia. «Incompetente. No sirves ni para limpiar un baño», gritó Elena, mientras otros invitados reían y sacaban fotos de la situación. «La gente como tú debería estar recogiendo basura en la calle, no sirviendo a personas decentes». Sofía había tragado la humillación en silencio, como siempre hacía. Limpió el vino, pidió disculpas y siguió trabajando. Pero esta vez era diferente. Esta vez cargaba con un secreto que ardía en su pecho desde hacía meses. Un secreto que descubrió 3 meses atrás, cuando trabajaba como empleada doméstica en la mansión de Valentina Costa. Aquella tarde de martes, Sofía estaba limpiando la oficina cuando escuchó voces que venían del cuarto de al lado. Reconoció de inmediato la voz seductora de Valentina, pero la voz masculina no era la de Ricardo. «¿Cuándo te vas a deshacer de ese idiota?», preguntó la voz desconocida. «Tranquilo, David. Después de la boda, todo será más fácil. Con acceso a sus cuentas, puedo transferir todo a tus empresas offshore. En 6 meses, Ricardo Montenegro estará en bancarrota y nosotros estaremos en Mónaco». Sofía casi dejó caer la aspiradora. «¿David? David Silveira, el mayor rival empresarial de Ricardo? ¿El hombre que llevaba años intentando destruir el imperio Montenegro? ¿Y si él se entera?», preguntó David. «No lo hará. Ricardo está ciego de amor. Además, ¿quién le va a creer a una limpiadora si decide abrir la boca?». Las palabras de Valentina resonaron en la mente de Sofía durante meses. Intentó olvidarlas, fingir que no había escuchado nada. Pero a medida que los días pasaban y la boda se acercaba, el peso de la verdad se volvió insoportable. Sofía sabía perfectamente quién era David Silveira. 2 años antes, él había despedido a su marido Carlos sin justa causa, alegando recortes presupuestarios. En realidad, Carlos había descubierto irregularidades en la contabilidad de la empresa Silveira y estaba listo para denunciarlas. El despido fue una venganza. Ahora, parada en medio del pasillo de la iglesia, Sofía sentía el corazón martillando en su pecho. Todos los rostros a su alrededor expresaban desprecio, asco, ira. Ella era solo una limpiadora negra interrumpiendo la boda del siglo. Pero no estaba allí solo como Sofía Santos, la limpiadora humillada. Estaba allí como la única persona que podía salvar a Ricardo Montenegro de la mayor trampa de su vida. «Estás loca», gritó Valentina desde el altar, su rostro perfecto retorcido de rabia. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí». 2 hombres de traje negro comenzaron a acercarse, pero Ricardo levantó la mano, deteniéndolos. Algo en la mirada decidida de Sofía lo intrigó. En todos sus años construyendo un imperio empresarial, había aprendido a reconocer cuando alguien estaba mintiendo. Y Sofía definitivamente no estaba mintiendo. «Déjenla hablar», dijo Ricardo, su voz cortando el murmullo indignado de los invitados. Sofía respiró hondo. Este era el momento que definiría no solo su vida, sino el destino de varias personas en esa iglesia. «Ricardo Montenegro», dijo, su voz ahora firme y clara, «tu novia está planeando robar toda tu fortuna junto con David Silveira. Tengo pruebas». El silencio que siguió se rompió solo con el sonido de alguien desmayándose en la primera fila. «Si te está gustando esta historia de giros y justicia,
No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de lo que está por venir. Valentina Costa sintió la sangre helarse en sus venas cuando escuchó la palabra pruebas salir de la boca de Sofía. ¿Cómo una simple limpiadora podría tener pruebas de algo tan secreto? Pero ella no había llegado hasta allí siendo débil. ¡Qué absurdo!, gritó Valentina, forzando lágrimas en los ojos. Ricardo, amor, esa mujer claramente sufre de algún trastorno mental. Está inventando historias para llamar la atención. Los invitados comenzaron a murmurar asintiendo. Al fin y al cabo, ¿quién le creería a una limpiadora contra la palabra de Valentina Costa, heredera de una de las familias más tradicionales de la ciudad? La señora Eugenia Montenegro, madre de Ricardo, se levantó de la primera fila con la indignación estampada en su rostro aristocrático. Esto es un escándalo. ¿Cómo osa esta persona interrumpir la boda de mi hijo con esas invenciones grotescas? Pero Sofía no se intimidó. Había pasado toda su vida siendo invisible, siendo tratada como si no existiera. Hoy, finalmente, su voz sería escuchada. Señora Eugenia, dijo Sofía con calma, con todo respeto, su futura nuera no es la santa que aparenta ser. Ricardo observaba todo en silencio, analizando cada microexpresión en el rostro de Valentina. En los negocios, había aprendido que las personas revelan más cuando están bajo presión. Y Valentina definitivamente estaba bajo presión. Prueba, dijo Ricardo simplemente. Valentina sintió el pánico recorrerle las venas. ¿Cómo podía saberlo? Ella y David siempre habían sido extremadamente cuidadosos. Nunca se encontraban en lugares públicos, siempre usaban teléfonos secundarios, se comunicaban mediante códigos. Pero había algo que Valentina no sabía sobre Sofía Santos. Sofía no era solo una limpiadora común. Antes de casarse con Carlos, había trabajado 3 años como asistente jurídica en el bufete Miranda y Asociados. Sabía reconocer documentos importantes, sabía cómo funcionaban los contratos empresariales, y sobre todo, sabía cómo reunir evidencias. Hace 3 meses, mientras limpiaba tu casa, Valentina, continuó Sofía, caminando más cerca del altar, olvidaste cerrar con llave el cajón de tu despacho. Dentro había contratos firmados que transferían participaciones de Montenegro Construcciones a empresas fantasmas registradas en las Islas Caimán. El rostro de Valentina se puso completamente pálido. También olvidaste borrar los mensajes de tu celular cuando fuiste a bañarte. Mensajes muy interesantes intercambiados con alguien llamado Amor Secreto en la aplicación. Ricardo frunció el ceño. Nunca había sido guardado como Amor Secreto en el celular de Valentina. Él era Harry. Mentira, gritó Valentina, pero su voz salió temblorosa. Está inventando todo eso. Sofía metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó un pequeño sobre amarillento. Este sobre contiene copias fotográficas de todos los documentos, capturas de pantalla de las conversaciones, y algunas sorpresas más que descubrirán pronto. David Silveira, que estaba sentado en la 10ª fila intentando parecer un invitado más, comenzó a sudar frío. ¿Cómo demonios una limpiadora había conseguido acceso a información tan confidencial? Lo que David no sabía era que Sofía había gastado los ahorros de 2 meses en comprar un teléfono con buena cámara específicamente para documentar todo lo que encontraba. Cada visita a la casa de Valentina era una oportunidad de investigación. Ricardo, dijo Sofía, girándose directamente hacia el novio, ¿quieres realmente saber quién es Amor Secreto? Antes de que alguien pudiera responder, Sofía señaló directamente a David Silveira en medio de la multitud. Es ese hombre allí, en la 10ª fila, con corbata roja. David Silveira. 300 cuellos se giraron simultáneamente. David intentó esconderse, pero ya era demasiado tarde. Ricardo sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. David Silveira había sido su enemigo empresarial durante años. El hombre que intentaba destruir todo lo que Ricardo había construido. Y ahora descubría que su prometida. David Silveira, rugió Ricardo, su voz resonando por toda la iglesia. ¿Qué haces en mi boda? David se levantó lentamente, sabiendo que había sido descubierto. Ya no servía de nada fingir. Ricardo, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Ricardo bajó del altar, sus ojos brillando de furia. ¿Explicar por qué estás en mi boda? ¿Explicar por qué mi prometida te llama Amor Secreto? Valentina se dio cuenta de que su castillo de naipes se estaba derrumbando. Pero todavía tenía un as bajo la manga. Está bien, gritó, quitándose el velo de la cabeza y arrojándolo al suelo. Sí, amo a David.
Y sí, planeábamos quedarnos con tu dinero. Pero ¿sabes qué, Ricardo? Te lo mereces. El silencio en la iglesia era ensordecedor. Crees que eres mejor que todos por tu dinero. Tratas a los empleados como basura, pisoteas a los pequeños empresarios y te crees el rey del mundo. David me mostró quién eres realmente. Ricardo quedó en shock. No por la traición financiera, sino por las palabras de Valentina. ¿Sería realmente así? Sofía observaba todo, sabiendo que aún había más revelaciones por venir. El sobre en sus manos guardaba secretos que ni David ni Valentina imaginaban que ella conocía. Secretos sobre la sospechosa muerte de Marina Silveira, primera esposa de David, cuyo seguro de vida había financiado toda la operación contra Ricardo. La verdad apenas comenzaba a ser revelada. Sofía respiró hondo y abrió el sobre amarillento con manos firmes. Durante 3 meses, había planeado meticulosamente este momento. Cada documento fotografiado, cada conversación grabada, cada evidencia recolectada había sido organizada como piezas de un rompecabezas mortal. Antes de mostrar las pruebas, dijo Sofía, su voz resonando por la iglesia silenciosa, necesito contar una historia. Una historia sobre Marina Silveira. David Silveira palideció por completo. ¿Cómo sabía ella sobre Marina? Marina era la primera esposa de David. Murió hace 2 años en un accidente de coche muy conveniente, exactamente una semana después de descubrir que David desviaba dinero de la empresa a cuentas offshore. La multitud comenzó a murmurar. Algunos invitados recordaban vagamente la noticia en los periódicos. Sofía continuó. Marina había programado una reunión con un abogado para entregar pruebas de la corrupción de su esposo. Nunca llegó a la reunión. Su coche volcó en una curva que había tomado durante 15 años sin problemas. «Mentira», gritó David, levantándose. Marina murió en un accidente. La policía investigó todo. La policía investigó, sí, Sofía estuvo de acuerdo con calma. Pero no tuvieron acceso a las grabaciones que Marina hizo de las conversaciones de David. Grabaciones que ella escondió en una cuenta de almacenamiento digital que solo yo descubrí. El silencio en la iglesia era sepulcral. ¿Cómo podía una limpiadora haber descubierto información que ni la policía había encontrado? Sofía sonrió tristemente. ¿Quieren saber cómo sé todo esto? Porque Marina Silveira era mi hermana mayor. La bomba había explotado. Ricardo, Valentina, David, todos los invitados quedaron en total shock. Sofía Santos, la limpiadora invisible, era hermana de la difunta Marina Silveira. Mi apellido de soltera era Sofía Silveira Santos. Marina era 10 años mayor que yo. Cuando murió, supe que no había sido un accidente. Marina era la conductora más cuidadosa que conocía. Pero yo era solo una limpiadora. ¿Quién me creería? Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Sofía, pero su voz permaneció firme. Fue entonces cuando descubrí la conexión entre David y Valentina. Marina había dejado un diario digital protegido con contraseña. La contraseña era mi nombre, Sofía 2024. En ese diario, documentó todo. Incluso los planes de David de acercarse a la familia Montenegro a través de Valentina. Valentina sintió que sus piernas flaquearan. No tenía idea de que David había estado casado con la hermana de Sofía. De hecho, David nunca había mencionado que su exesposa tenía una hermana. Marina descubrió que David planeaba usar su muerte para simular luto y ganar simpatía de la sociedad, mientras secretamente iniciaba una operación para destruir a rivales empresariales. El primer objetivo sería Ricardo Montenegro. Sofía sacó del sobre una pila de fotografías y las esparció en el suelo de la iglesia. Estas son fotos de los documentos que Marina copió antes de morir. Contratos fraudulentos, comprobantes de sobornos, transferencias ilegales. David llevaba 2 años preparando el golpe que ustedes intentaron aplicar contra Ricardo. David intentó correr hacia la salida de la iglesia, pero Carlos, el esposo de Sofía, lo había previsto. Carlos estaba estratégicamente ubicado en la puerta principal con 2 amigos que trabajaban en la construcción. No tan rápido, David, dijo Carlos, bloqueando la salida. Despediste al hombre equivocado hace 2 años. Ahora todo tenía sentido. Carlos había sido despedido porque descubrió irregularidades en las cuentas de David. Irregularidades que había reportado a Sofía, quien a su vez las conectó con los hallazgos de Marina. Durante estos 3 meses, continuó Sofía, no solo estaba recopilando pruebas contra Valentina. Estaba construyendo un caso completo contra David Silveira por el asesinato de mi hermana.
Sofía sacó del sobre un pequeño dispositivo de grabación. Esta grabadora estuvo en mi uniforme durante todas mis visitas a la casa de Valentina. Grabé cada conversación telefónica que ella tuvo con David, incluyendo una muy interesante de la semana pasada. Sofía presionó el play. La voz de Valentina resonó por los altavoces de la iglesia. David, ¿y si alguien descubre lo de Marina? ¿Estás seguro de que el accidente no dejó rastros? La voz de David respondió: tranquila, amor. Marina ha estado muerta por 2 años. Incluso si alguien sospecha, no pueden probar nada. El freno del coche fue saboteado perfectamente. El silencio en la iglesia se rompió por los gritos horrorizados de los invitados. «¡Asesino!», gritó alguien. «¡Llamen a la policía!», gritó otro. Ricardo estaba paralizado. Estaba a punto de casarse con una mujer involucrada en un asesinato. Pero Sofía aún no había terminado. Sacó un último documento del sobre. Y finalmente, dijo, sosteniendo un papel oficial, esta es una copia del acta de defunción de Marina, que conseguí a través de un amigo que trabaja en el registro civil. ¿Quieren saber cuál fue la verdadera causa de la muerte de mi hermana? Todos esperaron en absoluto silencio. No fue el accidente. Marina sobrevivió al vuelco. Murió en el hospital 2 horas después, por envenenamiento. Alguien inyectó insulina en exceso en su suero mientras estaba inconsciente. La iglesia estalló en pánico total. David intentó escapar por la puerta lateral, pero descubrió que Sofía había pensado en todo. El detective Roberto Silva, un viejo amigo de Marina, estaba esperando con una orden de arresto en la mano. Era hora de que la justicia finalmente se hiciera. David Silveira, anunció el detective Roberto Silva con voz autoritaria, estás arrestado por el asesinato de Marina Silveira y conspiración para cometer fraude empresarial. David intentó una última jugada desesperada. Todo esto es mentira. Esta mujer está inventando historias. Es solo una limpiadora resentida. Pero Sofía no había terminado su presentación. Detective Silva, dijo con calma, ¿puede mostrarle a todos lo que encontraron en el apartamento secreto de David anoche? Roberto sonrió con severidad y sacó un conjunto de fotografías de su carpeta que hizo que todos en la iglesia se asombraran. Encontramos estas imágenes en la residencia del acusado, anunció el detective. Fotos de la escena del accidente de Marina, tomadas incluso antes de que llegaran los bomberos. Fotos del hospital, incluyendo una de la sala donde estaba internada. La multitud comenzó a gritar de horror. También encontramos, continuó Roberto, jeringas vacías de insulina escondidas en una caja de herramientas en el sótano. Y lo más importante, encontramos esto. Roberto levantó un pequeño dispositivo electrónico. Un transmisor GPS que David había instalado en el coche de Marina para rastrear todos sus movimientos. Él sabía exactamente cuándo y dónde estaría el día del accidente. Valentina, al darse cuenta de que se estaba hundiendo junto con David, intentó distanciarse. Yo no sabía nada de esto, gritó. David me dijo que Marina había muerto por causas naturales. Nunca supe que fue un asesinato. Pero Sofía también estaba preparada para eso. Valentina, dijo Sofía, presionando play en otra grabadora, ¿quieres explicar esta conversación que tuviste con David la semana pasada? La voz de Valentina resonó por los altavoces. David, amor, si alguien descubre que yo sabía sobre Marina desde el principio, los dos iremos a la cárcel. ¿Estás seguro de que su hermana no sospecha de nada? La voz de David respondió, Sofía es solo una limpiadora ignorante. Ella limpia tu casa desde hace meses y ni siquiera sospecha que su empleadora fue cómplice en el asesinato de su propia hermana. La iglesia estalló en gritos de indignación. Valentina había mentido descaradamente. Ricardo, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente estalló. Valentina Costa, rugió, no solo traicionaste mi amor, no solo intentaste robar mi fortuna, sino que fuiste cómplice en el asesinato de una mujer inocente. Ricardo arrancó el anillo de su dedo y lo lanzó a los pies de Valentina. Este matrimonio está cancelado. Pero la sorpresa final aún estaba por venir. Sofía sacó del sobre un último documento que incluso hizo que el detective Silva abriera los ojos de par en par. Y ahora, anunció Sofía, la pieza de resistencia. Este es un testamento que Marina escribió 3 días antes de morir. Un testamento que ella escondió en el bufete de abogados donde yo solía trabajar. Sofía desplegó el documento oficial. Marina Silveira, previendo su propia muerte, dejó todas sus acciones de Silveira Enterprises, que representan el 51% de la empresa,
a su hermana Sofía Silveira Santos. Esto significa que, legalmente, ahora soy la propietaria mayoritaria de la empresa de David. David sintió que el mundo se le derrumbaba. No solo sería arrestado por asesinato, sino que perdería completamente el control de la empresa por la que mató. Como nueva propietaria de Silveira Enterprises, continuó Sofía, mi primera decisión ejecutiva es devolver a todos los empleados que David despidió injustamente en los últimos 2 años. Comenzando por mi esposo Carlos. La iglesia estalló en aplausos por primera vez esa tarde. Pero Sofía aún tenía una última jugada. Ricardo Montenegro, dijo, volviéndose hacia él, ¿quieres saber por qué realmente interrumpí tu boda? Ricardo, aún en shock por todo lo que había descubierto, asintió. Porque hace 2 años, cuando mi hermana murió y yo estaba pasando por la peor etapa de mi vida, tu empresa Montenegro Construcciones estaba construyendo un hospital infantil gratuito en el barrio donde vivo. Tú personalmente visitaste la obra y viste que una de las empleadas de limpieza, yo, estaba llorando mientras trabajaba. Ricardo comenzó a recordar vagamente. Te detuviste, preguntaste qué pasaba, y cuando te conté sobre la muerte de Marina, me dijiste algo que nunca olvidé: la justicia a veces tarda, pero siempre llega. Y cuando llegue, tendrás la fuerza necesaria para enfrentarla. Ricardo se emocionó. Realmente había dicho esas palabras, pero no recordaba que fueran para Sofía. Me diste esperanza cuando no tenía nada, Ricardo. Hoy te devuelvo el favor. Te salvé de casarte con una asesina. Las lágrimas corrían por el rostro de Ricardo mientras comprendía la magnitud de lo que Sofía había hecho. El detective Roberto Silva puso las esposas a David y Valentina mientras les leía sus derechos. Tienen derecho a guardar silencio. Mientras los criminales eran llevados, Sofía permaneció de pie en el altar, sosteniendo el sobre que lo cambió todo. La limpiadora invisible se había convertido en la mujer más poderosa de esa iglesia. Pero la verdadera justicia apenas estaba comenzando. 6 meses después, Sofía Santos estaba sentada en la silla de directora ejecutiva de Silveira Enterprises, ahora renombrada como Marina Santos Incorporaciones en honor a la memoria de su hermana. La lujosa oficina que una vez perteneció al asesino David Silveira había sido completamente transformada. Las paredes exhibían fotografías de empleados sonrientes, proyectos sociales, y lo más importante, una foto enmarcada de Marina Silveira con la inscripción: tu valentía nos inspiró, tu justicia nos libera. Carlos, ahora director de recursos humanos, entró en la oficina con una sonrisa orgullosa. Sofía, llegaron los números del trimestre. La empresa ha crecido un 40% desde que asumimos el control. Todos los empleados que David despidió injustamente han sido reincorporados con mejores salarios. Sofía sonrió, pero su satisfacción no provenía únicamente de los números financieros. Provenía de la justicia finalmente servida. ¿Y las noticias sobre el juicio?, preguntó. David Silveira fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Marina. Valentina Costa recibió 15 años por complicidad e intento de fraude. El juez dijo que fue uno de los casos mejor documentados que había visto. Sofía cerró los ojos por un momento, sintiendo la presencia de Marina a su lado. Se había hecho justicia. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Ricardo Montenegro entró, llevando un ramo de flores blancas, las mismas flores que estaban en el altar aquel fatídico día. ¿Cómo está nuestra nueva empresaria más poderosa de la ciudad?, preguntó Ricardo con una sonrisa genuina. En los últimos 6 meses, Ricardo había experimentado una profunda transformación. La casi traición lo obligó a reflexionar sobre el tipo de hombre en que se había convertido. Comenzó a tratar a los empleados con respeto, implementó programas sociales en sus empresas, y lo más importante, desarrolló una amistad sincera con Sofía. Estoy bien, Ricardo. ¿Y tú? ¿Cómo estás manejando todos los cambios? Ricardo se sentó en la silla frente al escritorio, un gesto que meses atrás habría sido impensable, un multimillonario sentándose casualmente a hablar con una exlimpiadora. Sabes, Sofía, ese día en la iglesia fue el mejor día de mi vida. Sofía arqueó una ceja sorprendida. Sé que parece extraño decir esto, continuó Ricardo, pero me salvaste de convertirme en una persona que odiaría. Valentina tenía razón en una cosa, me estaba volviendo arrogante, tratando mal a la gente, pensando que el dinero me daba derecho a ser cruel. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana con vista a la ciudad. Hoy, Montenegro Construcciones emplea un 200% más de personas que antes, todos con salarios dignos. Hemos construido 3 hospitales gratuitos y 5 escuelas en comunidades desfavorecidas.
¿Y sabes cuál es la mejor parte? ¿Cuál? Duerme tranquilo todas las noches. Por primera vez en años, tengo paz mental. Sofía se levantó y se unió a él en la ventana. Abajo, podía ver a los trabajadores construyendo otro hospital infantil, un proyecto conjunto entre Marina Santos Incorporaciones y Montenegro Construcciones. Marina estaría orgullosa de ver cómo transformaste su empresa en una fuerza para el bien, dijo Ricardo suavemente. Y Marina estaría feliz de saber que su muerte no fue en vano. Siempre dijo que la verdad tiene el poder de transformar no solo a quien la dice, sino también a quien la escucha. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras observaban la ciudad. Sofía, dijo finalmente Ricardo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿No sientes rabia? Por haber pasado años siendo tratada como invisible, humillada, ignorada. Sofía pensó en la pregunta durante un largo momento. Sabes, Ricardo, durante mucho tiempo sentí rabia, sí. Rabia por ser tratada como si no existiera, rabia por ver a personas como David y Valentina prosperar mientras personas buenas como Marina morían. Pero luego me di cuenta de algo. Se volvió para mirarlo. La rabia sin propósito es destructiva. La rabia con propósito es transformadora. Mi rabia me dio el coraje para reunir pruebas. Mi rabia me dio la fuerza para hablar en el altar. Mi rabia me dio la determinación para buscar justicia. Ricardo sonrió. ¿Y ahora? ¿Todavía sientes rabia? Ahora siento gratitud. Gratitud por tener una hermana que me enseñó sobre el coraje. Gratitud por tener un esposo que me apoyó incondicionalmente. Y, sobre todo, gratitud por darme cuenta de que no importa de dónde vienes o cuál es tu posición social, cuando luchas por la verdad, nunca estás solo. En ese momento, Carlos apareció nuevamente en la puerta, esta vez acompañado de un equipo de periodistas. Sofía, la televisión nacional quiere hacer una entrevista sobre tu historia. Quieren llamarte la limpiadora que cambió la historia. Punto. Sofía rió. Pueden llamarme simplemente Sofía Santos, una mujer que decidió no quedarse callada al ver injusticia. Mientras los periodistas preparaban las cámaras, Ricardo se preparaba para irse. Ricardo, llamó Sofía, gracias. ¿Por qué? Por darme esperanza ese día en el hospital, hace 2 años. Dijiste que la justicia siempre llega. Tenías razón. Ricardo sonrió y asintió. No, Sofía. Gracias a ti. Me recordaste que a veces la justicia necesita un pequeño empujón. Cuando las cámaras comenzaron a grabar, Sofía miró directamente al lente y dijo las palabras que se volverían famosas. Esta historia no trata de una limpiadora que se convirtió en empresaria. Trata sobre el poder que todos tenemos de elegir entre el silencio y el coraje. Entre la conformidad y la justicia. Entre ser invisible y hacer la diferencia. Y entonces, con la foto de Marina sonriendo al fondo, Sofía concluyó. Nunca subestimen el poder de alguien que no tiene nada que perder y todo por qué luchar. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a nunca rendirte por la justicia, suscríbete al canal para más historias de coraje y transformación que muestran el poder de